Hello, evening, welcome Vagabond. Hola mis queridos parceros y parceras. Bueno, este video va a ser un poco corto, pero a la vez va a ser muy importante. Les voy a contar la experiencia de un compañero con el cual hago el voluntariado. Así que pues nada, vamos a entrar de una vez en detalle para que lo conozcan. Vamos a ver, nos vemos. Bueno, mis queridos parceros y parceras, me encuentro en este momento con... Simón, ¿De dónde eres, Simón? de Venezuela, de Maracaibo. Maracaibo, Venezuela. Bueno, yo trabajando con Simón cerca de 2 semanas, aunque lo conocí previamente de venir al voluntariado, pero pues la verdad fue una de las personas que más me apoyó cuando inicié en el voluntariado, pues primero por el idioma y segundo pues porque él ya había hecho voluntariado acá, entonces pues digamos que me ayudó un poco a entender el proceso del voluntariado acá. Así que bueno, vamos a hacer unas preguntas sobre la experiencia de Simón trabajando como voluntariado, ya que es chévere conocer unas personas que ya han hecho voluntariados en otros lugares, que nos puedan orientar mejor, porque para mí ese es mi primer voluntariado y pues también les voy a contar mi experiencia. Pero bueno, Simón, ¿cuántos países has viajado haciendo voluntariado? 2 países. 2 países haciendo voluntariado. Próximamente, en 2 días serían 3. Sí, Simón se va dentro de unos días, por eso estoy haciendo una entrevista una vez, aunque yo he trabajado con él, pero pues... por diferentes actividades, pues bueno, les iremos contando más adelante. ¿Qué países has hecho voluntariado, Simón? En Colombia y en Bosnia. ¿En qué parte de Colombia has estado? ¿En qué parte de Colombia con voluntariado? Más que todo en Medellín. Medellín. Sí. En Minca también. La verdad yo no sabía que en Colombia habían voluntariados, pero es Sí, bueno saberlo para las personas que quieran viajar por Colombia también. De hecho, en Colombia yo diría que hay más que acá. ¿Sí? Sí. Sí. Interesante. Porque pienso que la cultura viajera y además lo que es la parte de la hostelería está mucho más desarrollada que acá. ¿En serio? En muchos lugares hay hostales. Sí. En serio que para mí es nuevo esto, porque bueno, también es que hace poco empecé a mochilear, entonces pues bueno. Sí. Bueno, Simón, ¿cuál ha sido el voluntariado más largo que has hecho? En tiempo. Me parece que fue en un hostal que se llamaba Culto, Ok. en Medellín. ¿Cuánto duraste allá? Creo que 5 meses. Largo tiempo. Sí. Largo tiempo. De hecho, ahí viví 9 meses, pero 5 meses como voluntario. Ah, bueno, chica, mucho tiempo, Sí. mucho tiempo. ¿Y en ese tiempo tú pagabas arriendo? No, nada, solamente voluntariado. O sea, No, viviste 9 meses y entonces 5 meses estuviste haciendo voluntariado, o sea... Sí, el resto sí pagaba. Ok, esa me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Cómo obtienes ingresos en tus viajes? O sea, ¿cómo haces para sobrevivir todo ese tiempo? Tengo OnlyFans. Sí. Deja el OnlyFans acá para que la gente te siga. Ofrezco servicio de acompañamiento, no solamente sexual, pero solamente emocional a veces, terapia. Y toco música. En la calle, si no estoy mucho tiempo en un lugar y no me da tiempo de desarrollar conexiones, Ajá. toco solo en la calle. Ok. Pero no siempre, o sea, depende de lo que fluya, pues. Ok, acá les voy a dejar unos videitos sobre cómo, digamos, cuál es el instrumento que toca Simón. La verdad es muy buen músico y para que por favor lo sigan en Instagram y pues si lo ven en la calle en algún país, porque pues obviamente él está viajando. ¿Ahorita para dónde vas? Para Montenegro. Ahora para Budva, en Montenegro, ¿Y exactamente. después de Montenegro? Después de Montenegro voy a Berna, ¿En dónde es eso? en la capital de Suiza. En Suiza. Para los colombianos que se encuentran en esa parte y ven a Simón, pues parceros, no está mal apoyar al talento como se cuenta, tanto nacional como pues latinoamericano, entonces pues para que lo tengan presente. De todas maneras acá voy a bajar el Instagram de Simón para que por favor lo sigan y lo apoyen, ayudemos a crecer a esas cuentas y a esas personas que de verdad pues hacen un trabajo. Les voy a dejar el final del video, quédense hasta el final, les voy a mostrar un poco de la música que hace Simón, la verdad es bastante bacana y pues somos como entropía, somos... la armonía y el caos, entonces más adelante se darán cuenta de que estamos hablando. Bueno, Simón, ¿qué piensas sobre los voluntariados? O sea, tú que has hecho varios voluntariados y todo ese tema, ¿qué piensas sobre los voluntariados? ¿Es bueno? ¿O cuál es tu percepción sobre los voluntariados en sí? ¿Que es chévere o que no pagan bien? Bueno, no pagan, un voluntario no lo pagan usualmente. Algunos se consiguen como trabajo pago ¿Ah, sí? en algunas plataformas. Por ejemplo, en Workaway hay muchos en Montenegro donde te pagan.
Ok, acá tengo que hacer una aclaración y es que antes de inscribirme en Workpackers, Workaway Ya. retiró varias cosas del voluntariado porque creo que voy a explicar eso más o menos cuando terminemos la entrevista. La diferencia entre voluntariado y trabajo no remunerado, porque es que como que hay confusión con esa palabra, porque sí, nosotros ofrecemos un trabajo a cambio de unas condiciones que son alojamiento, algunos comida y otras cosas que tenemos acceso, como por ejemplo la lavandería, algunos ofrecen transporte, descuentos en por ejemplo el tema de los cervezas y eso, nosotros nos cobran más económico que a los huéspedes. Entonces son beneficios que tenemos adicionales a las personas. Pero también hay una discusión con el tema de que pues no está bien remunerado ese tipo de trabajo que se hace. Pero entonces, bueno, eso es otra discusión que yo creo que voy a abordar en otro video sobre los voluntariados. Y pues como les digo, para mí voy a responder a esta pregunta diciendo que es mi primer voluntariado. Me he sentido bien y pues la verdad me ayuda a ahorrar bastante. Porque de todas maneras pagar arriendo o alojamiento por lo menos es un gasto que sí, si uno piensa y todo eso con las horas que uno trabaja y que le paguen a un mínimo la hora, pues digamos que uno cubre este arrendamiento así, pero no está mal porque pues digamos también he podido viajar y he podido acceder a otras cosas que me ha ayudado a ahorrar ese dinero, es decir, puedo ir a sitios turísticos sin tener que pagar, entonces pues eso creo que es un beneficio que a la hora del té, si me entiendes, te otorga estar en un lugar. Y segundo, que por lo menos me he dado cuenta, o bueno, no sé cómo, si tú me corregirás ahí, pero ya una vez uno habla como con los managers, con los representantes, uno puede coordinar, porque por lo menos si tienes algún viaje programado de 2 días o puedes ir a otro lado, ellos te dan fácilmente un permiso, o sea, ellos no es que sean tan esto, o no sé si algunos son bien estrictos, pero por lo menos acá yo creo que yo tengo esa libertad, o sea, yo me siento que yo puedo decirle, no, me voy 2 días o algo así, de pronto se puede acomodar el horario, de pronto, no sé, pero pues no he tenido que utilizarlo, porque como les digo, es mi primer voluntariado y pues me ha ido bien, o sea, me siento muy bien acá, el grupo ha sido muy chévere y han sido muy atentos, pero no sé tú qué dices sobre ese tema. ¿Hay algunos hostales donde piensas que son bien estrictos con el tema de los permisos o con los tiempos, o si te dan? Yo siento que cada lugar es diferente porque Sí, depende de quién lo totalmente. administre, pero generalmente sí. Uno tiene esa flexibilidad, ¿no? Al final no hay un contrato y bueno, Exacto. normalmente el voluntariado deberían ser 25 horas semanales. Hay Pero a lugares veces donde te hacemos ponen más. 25 horas semanales y un desayuno es más o menos la norma general. Sí. Y bueno, hay lugares donde los jefes son un poco más exigentes o estrictos. Pienso Oh, que sería bueno como que normalizar eso, pues 25 horas semanales, porque al final es un trabajo, no, es un intercambio, ¿sabes? vale, listo. Bueno, Simón, ¿tú recomendarías a otras personas que hagan voluntariados? Pues eso es muy personal, depende de la vocación, ¿sí? Pero si tu Vale. intención es conocer gente, sentirte tal vez un poco más parte del lugar y no como alguien ajeno que solo está pasando. Si tu intención es quedarte, si por ejemplo, si te quieres quedar 5 días en un lugar, tal vez no. Pero en un voluntariado tienes, depende de lo que busques, pero tienes chance de aprender un montón de cosas. Hay muchos voluntariados donde puedes poner en práctica oficios, o sea, desde cultivar o esta Claro. parte del turismo, de la hospitalidad, digamos. O otro tipo de cosas, por ejemplo, aquí hay un señor que trabaja en construcción. Sí. Sí, es un señor bien conocido, Dragano. Ok. Y por ejemplo, él te enseña un montón de cosas cuando tú vas allá a permacultura. Hay voluntariado donde puedes aprender un montón de cosas. O la misma parte de la contabilidad y todo eso, llevar orden de caja. Sí, eso sí, porque acá también ya manejamos eso de la caja y todo eso, y sí, también es bueno aprender ese tipo de cosas. ¿Cuánto llevas acá en Bosnia, En Bosnia, Sarajevo? En Sarajevo. En Sarajevo. ¿Cuánto llevas en Bosnia, en Sarajevo? Exactamente, se cumplen 2 meses Ok. desde que llegué a Sarajevo. Listo, entonces, bueno, parce, vamos a terminar esta entrevista. Muchísimas gracias, Simon, por tu tiempo. ¿Qué recomendación, según tú, nos puedes dar a las personas o a las personas que van a empezar o que nunca han hecho un voluntariado para hacerlo? ¿Qué recomendaciones van a tener en cuenta al momento de hacer un voluntariado?
según Bueno, tu experiencia, ¿no? siempre es bueno tratar de estar en grupos. Hay muchos grupos de Facebook que generalmente se llaman, si son en español, voluntarios del mundo, voluntarios del lugar al que quieras ir. Siempre hay grupos de Facebook donde la gente te puede dar su feedback, un Ok. review sobre el lugar. Y de repente si conoces el lugar, trata de buscarlo en Booking, en alguna página para eso, para poder ver qué reputación, qué dice la gente del lugar Ujú. y tratar de que el voluntariado se lleve al tiempo que yo estaba mencionando antes, ¿sí? Porque hay gente que tal vez no está tan consciente de lo que significa ser un voluntario Ujú. o de lo que implica el intercambio. Las Entonces, responsabilidades, ¿no? sí, Sí, a veces ya lo nos toman pasa. muy a la ligera tu trabajo y piensan que, bueno, tú vives en el lugar, entonces siempre puedes estar trabajando. Ujú. Sí, Y la idea es que uno mantenga esos límites. Trabajar el tiempo que a uno le corresponde y tratar de que a uno no le pongan demasiado tiempo. Deberían ser 25 horas semanales. y también es importante tomarse con seriedad y responsabilidad Sí, en el momento en que estás en turno, o sea, sí, el tiempo que estás trabajando es bueno ser profesional con tu trabajo, ¿no? Entonces, porque en ese tiempo tú tienes que responder, si estás en recepción, por la caja de las huéspedes que recibes, entonces que al momento de cruzar cuentas, el dinero esté completo, o por ejemplo, estás encargado del bar, si vendes 5 cervezas, que esté el dinero de las 5 cervezas, ser, o por lo ser menos organizado. ser organizado. Eso es Mm. importante porque sí, acá tuvimos una experiencia con uno de los voluntariados que no sé, creo que era un poco muy relajado en ciertos aspectos y pues el dueño le dijo que no, o sea, que como que mejor dejaba hasta ahí el voluntariado y lo sacó. Sí. Entonces también eso puede pasar, ¿no? De que uno le diga no, Sí, no me normalmente si funcionaste. uno queda mal o bien en un lugar, la gente se conoce, por ejemplo, aquí en Sí, Sarajevo la gente se conoce con la gente de Serbia, de Montenegro, eso la me he gente de dado cuenta. Albania, porque son redes y hay gente que pasa de un lugar a otro, entonces te conviene tener una buena reputación, Sí, básicamente. eso Te es cierto. Y recomiendo. también, por lo menos en la aplicación que estamos utilizando, que es Backpackers, ellos dejan su referencia sobre uno, tanto pues, si me entiendes, como el desempeño que uno tuvo. Pero lo que dices, Simon, es cierto. Por lo menos, Simon, ese voluntario que conseguiste en Montenegro fue a través de un voz a voz, ¿no? De Sí, una persona que un conocías. amigo que estaba aquí cuando yo llegué, luego él fue a Budva y a Kotor, Ujú. y bueno, como los dos estábamos contentos con el trabajo del otro, él me recomendó para otro trabajo y como Eso iba de es. parte de él, pues ya me aceptaron Eso es para otro voluntariado. como importante, ¿no? Tener en cuenta, por lo menos, sí, sí, sí. Es bien importante eso, muchachos, para que lo tengan en cuenta al momento de verdad realizar un voluntariado. Tengan presente que es un trabajo a la hora del té, o sea, mientras cumplimos con un horario, es un trabajo que hay que cumplir. Ya después del termine tu turno, ya digamos que es tiempo libre que tú tienes. Pero bueno, parceros, muchísimas gracias Simon por tu tiempo. Por favor, síganlo en redes sociales, muchachos. Les recomiendo mucho lo que les digo cuando lo vean en algún país de este mundo, porque vas a seguir viajando, ¿no? Vas a seguir, Claro. espero. Qué chévere. Entonces, pues nada, si lo ven, muchachos, por favor, apóyenlo, síganlo y pues salúdenlo y pues solamente díganle que lo vieron en este canal, Juntos por el Mundo. Farisa, Kambari más. Bonkai. Así que bueno, gracias Simon. Y vamos a entrar, entonces les voy a mostrar la página de Backpackers, cómo tienen que hacer, como para registrarse, cuánto tienen que pagar. Y pues como que pueden encontrar en esa página, es la que yo utilicé, como mencionamos anteriormente. Hay otras páginas, grupos de Facebook, otro que se llama Workaway, si no estoy mal. Workaway. Workaway y son las únicas que conozco por el momento. Pero obviamente si tienen algo, por favor déjenme en los comentarios qué otras páginas para hacer voluntariado conocen. Bueno, parcero, les voy a mostrar cómo hacer la búsqueda a través de la página de Workpackers. Esta es la página principal de Workpackers. Este es mi perfil. Acá es oportunidades de voluntariado. Le dan opciones de que pueden elegir algún país o bien algún tipo de experiencia que buscan. Trabajar en una granja, permacultura, granjas ecológicas, todo el tema relacionado con yoga, hostales, camping. Entonces vamos a irnos por la parte de hostales, que es lo que estábamos realizando. Entonces, bueno, fíjense que acá tenemos opciones de filtrado y nos salen todas estas oportunidades en diferentes partes de Colombia, en diferentes partes del mundo, perdón, Medellín, Bahías de México,
Mexico Way, o sea, salen diferentes opciones, pero bueno, vamos a hacer entonces puntualmente que vamos a buscar algún lugar en específico. No sé, voy a decir que me quiero ir a Japón, por ejemplo. Japón, sí. Está bien, puede ser. Por ejemplo, fíjense, nos salen 16 oportunidades para Japón y nos dice que, bueno, el tiempo mínimo es que hacemos son 4 semanas. Lo que nos piden estar un hostal en Kioto, Japón. Y pues bueno, vamos a ampliar un poquito la búsqueda. Les voy a mostrar, por ejemplo, ya digo que no quiero hostales. Fíjense cómo cambia. De 20 oportunidades nos salieron 41 oportunidades. Y eso se debe principalmente a que salen opciones como por ejemplo proyectos de sostenibilidad o para trabajar en granjas, no son los tales, pero pues obviamente también te dan a ti la opción de estadía y alojamiento, entonces por eso te sale, por ejemplo, fíjate, ayuda en una granja orgánica. Entonces, esto que te dan, por ejemplo, hospedaje y comida, vamos a checarlo directamente. Bueno, vamos a pasar en español para ver qué es lo que dice específicamente. Un ejemplo. Dice que nos ofrecen 20 horas de trabajo a la semana, es decir, que vamos a trabajar un promedio de 4 horas por día. Vamos a trabajar en funciones de mantenimiento, cuidado de mascotas, jardinería, ayuda en granja ecológicas y otro tipo de cosas, ya lo vamos a ver. ¿Y que nos dan a cambio? Nos dan 2 días libres, nos dan una habitación compartida, nos dan la opción de camping, puedes usar libremente la lavandería, clases de idiomas, es decir, que tenemos intercambio de idiomas, podemos utilizar la cocina y asistencia. Es bueno también pues poder leerla. Ese es el anfitrión y acá vemos pues algunas de las reseñas. Bueno, no había visto que este no tiene tan buenas reseñas. No sé por qué habrá sido, pero bueno. Es bueno leerlas también. Eso son una de las cosas que tienen que tener en cuenta al momento de aceptar o hacer algún tipo de voluntariado. Fíjense muy bien en las reseñas. Obviamente hay gente pues que pues sí está fuera de tono. A veces sí hacen unos comentarios bastante fuertes, pero no, también la idea es de que cada uno tenga su criterio, pero pues obviamente si lean los comentarios que dicen sobre el hostal y ese tipo de cosas, como decía Simon, es bueno que se tomen el tiempo de elegir bien. Entonces, bueno, por ejemplo, vamos a elegir otro país, no sé, uno que no sea tan turístico o que sea más turístico, por ejemplo, un Italia, un ejemplo, Italia. En Italia, vamos a ver qué nos sale. En Italia, 182 oportunidades. Wow, bastante. Wow, bastante. Pero entonces vamos a reducirlo solamente a hostales. Perdón, a hostales. Wow, aún así es. Italia. 33 oportunidades nomás, ¿sí ven? Entonces, fíjense, estas estrellitas le dicen la calificación del hostal que le dan tanto las personas que hacen los voluntariados y ese tipo de cosas, porque pues básicamente ellos son los que están dando la opinión y entonces bueno, dice que 25 horas por semana, si se dan cuenta, mano de cocina, limpieza, tareas domésticas y recepción, entonces es un poquito pesadito, pero bueno. Almuerzo, nos dan el almuerzo, podemos utilizar la cocina, tenemos desayuno, almuerzo, habitación compartida y 2 días libres, la verdad está buenísima esta opción, fíjense todas las personas que han hecho voluntariado en este hostal, 27 reseñas, es decir que está muy bien, eso es lo que les digo, si ven, tienen 5, 3 estrellas, hay personas que no quedaron conformes, pero pues bueno, eso es nada, puede ser también perfecto, pero bueno, eso es a lo que me refiero, chequen ese tipo de información antes de aplicar, así es que se realiza la búsqueda, también tienen otras opciones que es como por ejemplo este tipo de extras, pero pues algunos hay que pagarlos, el curso, pero pues no es tan recomendable, pues yo no lo invertiría. Blog de comunicados, esos son totalmente libres, cómo funciona Webpacker, se explica utilizando Webpackers y planea tu viaje, ese tipo de cosas, descuentos exclusivos que tenemos nosotros al tener activa la cuenta. Yo no lo estoy haciendo por Webpacker, es simplemente que esos son los descuentos que tenemos activos y pues la verdad, como les digo, mientras viajé, la verdad me sirvió bastante. Bueno, mi perfil no les voy a mostrar por seguridad, pero bueno, vamos a hacer entonces el ejercicio de que vamos a abrir Wordpacker, una ventana incógnito, como se dan cuenta ya no me va a aparecer mi inicio de sesión, perfecto. Y vamos a hacer la misma búsqueda, entonces ustedes van a decir, oh, pero es más fácil de pronto
no aplicar a través de por ejemplo, Worldpacker, sino que simplemente contacto al hostal y les digo que necesitan un voluntario y yo me aplico. El problema es ese, que Worldpacker dice, ok, tú necesitas un hostal, por ejemplo, voy a elegir otro país, por ejemplo, un Francia. Un Francia, entonces, por ejemplo, dice, ok, vas a irte para un hostal en Francia, tienes 14 oportunidades. Yo digo, ok, me interesa ese que dice que, bueno, está solicitado y que tiene mayor aprobación, por ejemplo, este. Voy a abrirlo. Cuando lo abra le dice, ok, eso es lo que necesito, eso es lo que te estoy ofreciendo y le dice aplicar ahora. Cuando le voy a aplicar ahora, me pide iniciar sesión. Una vez yo inicie sesión, automáticamente me dice que tengo que hacer, o sea, inicio la sesión y, por ejemplo, cuando inicie sesión, él me manda automáticamente la parte de pagos. Entonces me ofrece un pago que a veces en YouTube encuentras códigos de personas que utilizan Worldpacker, que es 10% o 10 euros, $10 menos. Entonces pasa de 49 euros a 39 dólares, por ejemplo. Pues yo lo pagué en euros porque es como igual la relación, la verdad. Son 49, yo pagué en total 39 euros o 49, no me acuerdo bien, pero yo pagué eso, entonces yo dije, bueno, si uno lo compara costo-beneficio, pues la verdad es bueno porque al final y al cabo, pues te estás ahorrando el hospedaje. Obviamente estás trabajando, pero si tú comparas en estar pagando una habitación un mes entero, en un hostal, por más económico que sea, no baja a 200, 250, 300. Así que es eso lo que voy, que pagas solamente 50 y la membresía es por un año completo. Tienes un año para utilizarlo. Entonces, pues bueno, así se inicia sesión, así se hace la búsqueda. De todas maneras, pues hay más videos en internet. Espero que les haya servido esta información. Vamos a continuar con el video. Algunas de las cosas que tengo que hacer como voluntario es, por ejemplo, en las áreas generales tengo que limpiar, tener limpia la cocina, esa es la parte de la cocina, entonces voy a limpiar un poquito. Vamos a hacer las tapas. Que tengo que hacer cuando estoy acá en el trabajo voluntariado es dejar las habitaciones limpias, son las funciones de cleaner. Entonces básicamente hacer las camas y dejar limpio el suelo y dejar limpio los suelos, dejar limpias las camas. Por ejemplo, yo hice esta cama, entonces la idea es cambiar la sábana, el tendido, traer la toalla y cambiar eso es básicamente lo que toca hacerse, como también le hice yo. Entonces pues queda súper bien hecha, súper linda. El resto pues bueno, por el momento vamos a terminar este video aquí y